La filosofía medieval es un periodo crucial en la historia del pensamiento occidental, ya que marca la transición entre la filosofía clásica y el pensamiento moderno. Durante aproximadamente 1000 años, este periodo estuvo caracterizado por la fusión del pensamiento grecolatino con las creencias cristianas, islámicas y judías, lo que dio lugar a un rico desarrollo filosófico y teológico. A diferencia de la filosofía antigua, que se centraba en la naturaleza del cosmos y en la ética individual, la filosofía medieval puso énfasis en la relación entre la fe y la razón, en la naturaleza de Dios y en la posibilidad del conocimiento divino. Uno de los principales objetivos de la filosofía medieval fue demostrar que la razón y la fe no eran contradictorias, sino complementarias. El cristianismo fue el eje central de la filosofía medieval, ya que los pensadores de esta época buscaron armonizar la razón con la fe. Durante la Edad Media, la filosofía no se desarrolló de manera independiente, sino como una herramienta para comprender y defender las creencias cristianas. Así, los filósofos medievales interpretaron las ideas de Platón y Aristóteles a la luz de la teología cristiana, dando lugar a corrientes filosóficas como la patrística y la escolástica. San Agustín nació en Tagaste, actual Argelia, en el año 354 DC. Su madre, Santa Mónica, era cristiana y tuvo una gran influencia en su conversión. Durante su juventud, estudió en Cartago y vivió una vida marcada por la búsqueda del conocimiento y el placer. Fue seguidor del maniqueísmo antes de convertirse al cristianismo. En el año 386, después de leer la Biblia y ser inspirado por la predicación de San Ambrosio, se convirtió al cristianismo. Aportes de San Agustín. San Agustín es considerado uno de los padres de la Iglesia y uno de los filósofos y teólogos más influyentes de la historia. Sus principales contribuciones incluyen filosofía y teología cristiana. Fusionó la filosofía de Platón con el cristianismo, creando una base para la filosofía medieval. Defendió la idea de que Dios es el sumo bien y que el ser humano solo encuentra felicidad en él. Doctrina del pecado original. Explicó que todos los seres humanos nacen con el pecado original, debido a la caída de Adán y Eva. Santo Tomás de Aquino, 1225 a 1274, fue un filósofo, teólogo y fraile dominico italiano, considerado uno de los pensadores más influyentes de la filosofía escolástica y la teología cristiana. Nació en Roccasecca, Italia, en una familia noble. Desde joven ingresó en la orden de los dominicos, lo que causó la oposición de su familia. Aportes de Santo Tomás de Aquino. Síntesis entre fe y razón. Defendió que la razón y la fe no se contradicen, sino que se complementan. La ley natural y la moral. Desarrolló la teoría de la ley natural, según la cual la moral se basa en la razón y en la naturaleza humana. La Suma Teológica. Su obra maestra, donde sintetizó la teología y la filosofía cristiana. Influencia en la filosofía y la educación. Su pensamiento influyó en la Iglesia católica y sigue siendo base del pensamiento cristiano. El iluminismo o ilustración fue un movimiento intelectual del siglo XVIII que promovió la razón, la ciencia y el pensamiento crítico como herramientas para mejorar la sociedad y liberarla de la ignorancia y la superstición. Se oponía al absolutismo y al dominio de la Iglesia sobre el conocimiento. El iluminismo cambió la historia al dar forma a las ideas democráticas de esa época. Las 5 vías. Propuso 5 pruebas racionales de la existencia de Dios. Movimiento. Todo movimiento tiene una causa primera. Dios. Causalidad. Todo efecto tiene una causa, y debe haber una causa primera. Contingencia. Como hay cosas que pueden o no existir, debe haber un ser necesario. Grados de perfección. Debe existir un ser supremo perfecto. Orden del universo. Todo sigue un orden inteligente, dirigido por Dios. El pensamiento contemporáneo abarca una amplia variedad de teorías que han surgido desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Teoría crítica. Critica las estructuras de poder y la sociedad de consumo. Propone la emancipación a través del pensamiento reflexivo. Postestructuralismo y deconstrucción.
cuestiona las estructuras rígidas del lenguaje, el poder y el conocimiento. La deconstrucción de Derrida analiza cómo los textos contienen significados inestables. Los pensadores del iluminismo influyeron en la política, la economía, la educación y los derechos humanos, dando forma a la sociedad moderna. Sus ideas fueron clave para la creación de democracias, revoluciones y avances científicos. Los filósofos ilustrados transformaron el mundo al sentar las bases de la democracia, la economía moderna, el progreso científico y los derechos humanos. Sus ideas siguen vigentes en las sociedades actuales y fueron fundamentales para el desarrollo de las naciones modernas. Reflexión. La filosofía medieval y el iluminismo representan dos momentos clave en la evolución del pensamiento humano. Mientras que la primera estuvo influenciada por la religión y buscó armonizar fe y razón, el iluminismo centró su atención en la razón, la ciencia y los derechos individuales, desafiando la autoridad de la Iglesia y el absolutismo. A pesar de sus diferencias, ambas corrientes compartieron el objetivo de buscar la verdad y el conocimiento. Y la filosofía medieval sentó las bases conceptuales que más tarde serían reinterpretadas por los ilustrados.